van a saber interpretar. Entonces, los objetivos van a ser definir qué es el hemograma, identificar los valores de referencia, explicar su importancia clínica, analizar la interpretación de los resultados, como terminar la clase con varios casos clínicos, ¿ya? Para ver cómo se presenta el hemograma y relacionar hallazgos con patología. Este es un examen real de un centro médico bastante conocido, donde es un informe completo de hemograma. Corresponde a un estudio básico en hematología e informa sobre el número de células presentes en la sangre del centro. Es decir, la muestra que se utiliza es una muestra de sangre venosa. Muestra, entre otras cosas, la concentración de hemoglobina y una serie de índices eritrocidarios. Entonces, el hemograma comprende el análisis de la serie roja, estos índices que vamos a evaluar, información de entrega, también el recuento de leucocitos, el recuento de plaquetas, y viene una sección que es la fórmula diferencial, que vamos a ver también que nos entrega bastante información, pero hay que saber interpretarla muy bien. Además, viene un parámetro que es la velocidad de sedimentación globular, que en el fondo nos indica de manera bastante indirecta si hay un proceso inflamatorio o no en el paciente. Porque si se supera un cierto rango, significa que los eritrocitos están sedimentando de manera más rápida que lo que ocurre en un paciente normal. Y muchas veces los reactantes de fase aguda hacen que esos eritrocitos se alimenten de manera más rápida y el proceso inflamatorio puede ser de 60, 80. ¿Ya? Entonces la VHS siempre ustedes lo tienen que correlacionar con la proteína C reactiva para saber si existe inflamación. Bueno, este recuento diferencial viene de los leucocitos, del estudio de los leucocitos. Eso era lo otro que me faltaba decirles. Y al final del hemograma hay una sección que dice características al frotis. Y estas características al frotis es un examen que se hace visualmente. Entonces es la impresión y el análisis subjetivo del analista que miró en el microscopio las células y les va a entregar una visión de cómo están mirando esas células, porque van a ver que morfológicamente cambian cuando hay un proceso patológico. Hicimos por ustedes análisis de hemograma de proteína. Bueno, ahora vamos a ver algunas cosas. Entonces, ¿cuándo se usa el hemograma? ¿Cuándo es útil la información que entrega? Diagnóstico de diversas enfermedades, detección de infecciones y detección de anemias. Es como la prueba rutinaria para partir evaluando si hay un proceso infeccioso. Vamos a ver cómo eso es reflejado en un resultado. Cuando hay el seguimiento del tiempo de alguna enfermedad crónica, para evaluar algunas terapias o monitoreo de ciertos tratamientos. En estas fotos es para mostrarles un poco cómo se realiza hoy en día en los laboratorios. La primera foto es de un equipo, un contador hematológico moderno, porque antiguamente los hemogramas todos se hacían a mano, ¿ya? Con una técnica muy antigua. Hoy en día el tubito pasa a ese equipo y sale el resultado. Nadie sabe lo que pasa, o sea, obvio que los fabricantes saben lo que pasa dentro del equipo. Y ahora vamos a ver como el principio básico. El punto es que esto es bastante bueno porque está automatizado. Eso disminuye el error. Así que el resultado es bastante confiable. Sin embargo, hay una parte que se hace de manera manual, donde una gotita de sangre se extiende y se tiñe. Eso era lo que nosotros veíamos en los prácticos de base. Entonces, en esa gotita que se tiñe con un colorante específico, se observa cómo está
pueden detectar en el hemograma y cuál es la nomenclatura que nosotros tenemos que conocer para poder hacer la interpretación. Si tenemos la serie roja, nos estamos refiriendo a los eritrocitos. Los parámetros que evalúan a los eritrocitos y sus características serían la hemoglobina, el hematocrito y el recuento de eritrocitos o glóbulos. ¿Okay? Vamos a ver que hay valores de referencia para cada uno de estos parámetros. Todo esto lo determina el contador hematológico de manera bastante precisa. ¿Para qué nos sirve conocer estos valores? Para detectar que sea algún tipo de anemia o todo lo contrario a una anemia, que es una policitemia. Vamos a ver que las constantes hematológicas nos van a permitir clasificar esa anemia. Y esa clasificación va a estar dada tanto por el tamaño de los eritrocitos o por su cromía, es decir, la concentración de hemoglobina que tienen estos eritrocitos. ¿Estamos bien hasta acá? ¿Todo bien? ¿Cualquier modalidad? Por otra parte, la serie blanca o leucocitos, ahí vamos a tener un recuento leucocitario, el cual se puede clasificar en una leucocitosis si el recuento de leucocitos supera el rango superior de los valores de referencia, o bien una leucopenia. Entonces, ustedes ahora así van a hablar: oh, este paciente está con leucocitosis. ¿Ya? Ese es el término. Se están superando los valores de referencia para el recuento de leucocitos para la edad del paciente. Vamos a ver que también depende bastante de la edad. Por otra parte, basándose en el recuento ahora específico de neutrófilos o de linfocitos, también podemos hablar de neutrofilia o neutropenia, ahí neutrofilia o neutropenia, y si se trata de los linfocitos, de linfocitosis o linfopenia. Cuando hablamos, por ejemplo, de neutrofilia, quiere decir que el recuento de neutrófilos ahora supera el rango de referencia. Y eso no es menor. Inmediatamente, si existe una leucocitosis, la pregunta siguiente es: ¿los leucocitos que están aumentados son neutrófilos o son linfocitos? ¿Por qué creen que es tan relevante responder eso? Como inmune, la acción inmune, como antes o posterior. Aquí se llama. ¿Qué te refieres? ¿Por qué? Ya, por ejemplo. Entonces, es muy relevante inmediatamente con el hemograma, es como la primera información que ustedes tienen. Cuando un paciente está con un proceso inflamatorio, cuando el paciente llega con fiebre, ¿cierto? Decaído, ustedes necesitan saber si el agente es viral o bacteriano. Lo primero que hacen es evaluar si hay neutrofilia o linfocitosis. En procesos bacterianos de origen, de causa bacteriana, probablemente van a estar más elevados los neutrófilos y los linfocitos disminuidos. ¿Ya? Entonces, con respecto a las plaquetas, también podemos tener trombocitosis o trombocitopenia, es decir, sobre los valores de referencia o menos de los valores de referencia.
analizando con más detalle todo esto, después al final sobre todo con casos clínicos. Simplemente para que tengan una idea de cómo se hacen estos recuentos en un equipo, contarles que el principio por el cual se miden todos estos parámetros implica que el flujo de una muestra de sangre se separa para que las células vayan pasando por una especie de rejilla de una. Se somete todo esto a un campo eléctrico y es por campo eléctrico y además por el impacto de un haz de luz, que dependiendo, por ejemplo, de la complejidad de la célula, va a desviarse la luz en diferentes ángulos. Esto entrega información. ¿Recuerdan que habían células que tenían más granularidad que otras? Por ejemplo, los neutrófilos tienen mucho granulado específico para fagocitar, para destruir. Entonces, cuando la luz impacta sobre una célula que tiene mucha granularidad, tiene un ángulo de dispersión. Si no hay gránulos, el ángulo es diferente. De esa misma forma, a través del proceso de dispersión, se calcula el tamaño de las células y se discrimina entre un eritrocito, un leucocito que es más grande, etc. Entonces, luego toda esta información confluye en el informe final. De manera directa, ¿ya?, en estos equipos se puede determinar la hemoglobina, el hematocrito y el recuento de eritrocitos. ¿Quién se acuerda qué es el hematocrito? ¿Cómo lo definirían? Es un porcentaje de concentración de eritrocitos. Perfecto. Eso es lo primero que hay que tener claro, que es un porcentaje. Es el porcentaje que ocupa de volumen en toda la muestra de sangre. El porcentaje que ocupan los eritrocitos de todo el volumen de esa muestra. La hemoglobina, ¿cómo se expresa? En miligramos. Por lo tanto, es una unidad de ¿qué? De concentración. Entonces, esto se expresa en gramos por litro. Y tenemos el recuento. Esto se expresa en células por unidad de volumen, que en este caso es fentolitro, que es 10 elevado a menos 15 litros. Eso se mide de manera directa. Pero a partir de estos parámetros directos, nosotros podemos hacer cálculos que van a ver que son súper relevantes por la información que nos entregan. Uno de ellos es el volumen corporal medio, BCM. Si se fijan, lo que hace es una proporción entre el hematocrito y el número de eritrocitos totales. Por lo tanto, los valores de referencia van de 90 más menos 5, es decir, sería 85, BCM sería de 85 a 95 centilitros. ¿Qué quiere decir el BCM? Que en el fondo el volumen promedio de toda la masa de eritrocitos de ese individuo tiene un tamaño que va en este rango. ¿Qué ocurre si el BCM que encontramos en ese paciente es de 70? Si tenemos un BCM, por ejemplo, esto es un ejemplo de 70 femtolitros, ¿qué nos está diciendo? Que son más chiquititos, ¿cierto? ¿Y cómo se llama eso? Microcitosis. ¿Y la microcitosis qué nos está diciendo? En general. ¿Ya? ¿Y es reflejo de qué tipo de alteración? No solo falta de hierro.
podría ser disminución en hierro, o bien algún tipo de anemia microcítica, ¿ya? Entonces, anemia microcítica. ¿Qué otra cosa nos puede estar diciendo? No puede ser. Pero si están saliendo antes, son más chicos o más grandes. Son más grandes. Eso está excelente, pero para BCM, el ejemplo que sigue, que es BCM de 110, que se llama macrocitosis, y que una causa podría ser lo que dice, ya que está saliendo antes, que es policromatofilia. ¿Ya? No puede ser algo del plomo. Policromatofilia. Ya, entonces íbamos aquí con tres opciones: disminución del fierro, una anemia microcítica. ¿Qué más? ¿Qué más podría ser? Había algo que era del plomo. Pues, Sí, en el plomo se produce la anemia sideroblástica. pero voy a hacer por intoxicación por plomo. Sí, es un tipo de anemia. Y ahí no se achican los eritrocitos, pero lo que ocurre es que aparecen unos sideroblastos en el niño. Recuerdo que era parte de la microcítica, de la anemia ¿Para microcítica. la qué? Que la intoxicación por plomo era causa de la anemia microcítica. No me equivoco. Microcítica. Mira, puede ser que aparezcan más pequeños, pero lo clásico es que aparezcan los sideroblastos en el niño, que un anillo alrededor de todo el núcleo. Pero lo vamos a considerar en el fondo de intoxicación por plomo, ¿ya? ¿Puede ser por una enzima? La enzima Ya, por ahí va. ¿Por qué? Porque hay una serie de condiciones que nos lleva a la llamada anemia hemolítica. Entonces, en anemias hemolíticas se destruyen eritrocitos y ahí aparecen los llamados esquistocitos, que son trozos de eritrocito, pero como además van con eritrocitos normales, se detecta en el equipo como si fuera más chico. ¿Me entienden? Entonces el BCM igual va a ser chico, de 70, 80 o algo así. Eso de la múltiple, eso sería la anisocitosis. No, todavía no llego a la anisocitosis. Pero anisocitosis significa diferencia de tamaño. No necesariamente que son chicos. Microcitosis son chicos. En este caso, solo los chicos. Cuando habla de una anemia microcítica, solo los chicos. Predominan los eritrocitos pequeños. Probablemente también encuentren anisocitosis. El concepto es diferencia de tamaño. Pero hay predominio de microcitosis. Y lo que tú dices es súper importante porque tú vas a encontrar en un informe que va a decir eritrocitos microcíticos o bien anisocitosis con predominio de microcitosis. ¿Ya? Entonces son dos definiciones diferentes. ¿Cómo se llamaba lo que se veía en anemia hemolítica? Esquistocitos. Lo vamos a ver en una. Ya. Creo que la idea en la que como que debería tener su forma característica, de repente no sé si se vea más chico o más grande, pero eso no influye en eso para acordar. Sí, sí, vamos a ver todo. Ay. Así que tranquilo. Lo que me estás diciendo No es recuerdo cuál era el ejemplo. la anemia macrocítica por deficiencia de B12 o ácido fólico, donde ahí existen volúmenes corpusculares elevados, sobre 110, por ejemplo. Entonces, si se fijan aquí, tenemos la policromatofilia, deficiencia de B12 y ácido fólico. Otra causa de macrocitosis es enfermedad hepática. ¿Ya? Y esas serían como las características. ¿Ok? ¿Y cómo no podría ser? ¿Por qué? Porque buscamos como tener más oxígeno. Por eso aumenta el claro, y pueden haber más policromatofilia. Podría ser. En la enfermedad hepática
aparecen unas células a las cuales les sobra membrana y les falta hemoglobina. Y por eso aparece una anomalía que se llama target cell, que es como así, y son más grandes. ¿Hay que manejar la ecuación o solo el concepto? No, que sepan interpretar el resultado. Si esto es solamente para que sepan de dónde viene. Entonces, en resumen, BCM nos habla del tamaño de la población promedio de eritrocitos de ese paciente. Luego viene la concentración de hemoglobina corpuscular media, que nos habla de la concentración promedio que tiene un eritrocito, la concentración promedio de hemoglobina que tendría una población de eritrocitos de ese paciente, la población completa de ese paciente. Y ahí la unidad va de 32 a 36 gramos por decilitro. Parece que me equivoqué acá, que gramos por decilitro. ¿Qué quiere decir esto? Que un eritrocito como máximo puede tener un 36% de hemoglobina. Es como un 36% como máximo. Pero aquí, ¿qué es lo importante? Que un valor menor a 32, ¿qué nos está diciendo? ¿Qué tipo de Hay una concentración baja de hemoglobina. Entonces, ahora vienen dos definiciones más, que serían ¿cuáles? Cuando hablamos de perfecto, normocromía o hipocromía. La hipercromía es artefactual, no tiene que ver con una patología. Pero igual ahí no aguantan el hidrológico. No aguantan. Claro. Eso no da el Sí, la esclerositosis llega como al 36%, pero es raro hablar de hipercromía, no se usa. No es como algo como cuando lo extra se lleva ahí. O sea, en general tiene que ver con que el eritrocito perdió membrana, entonces está que revienta de hemoglobina. Eso sí, como para hacerlo bien, coloquial, bien. ¿Ya? Aquí es importante la hipocromía, porque microcitosis más hipocromía tienen que ver con anemia por deficiencia de hierro. Luego viene el contenido de hemoglobina, que aquí se expresa en kilogramos porque habla solamente de la cantidad de hemoglobina que tiene cada eritrocito, y los valores de referencia van de 19 más o menos 2 picogramos. Entonces, es el contenido de hemoglobina corpuscular medio. Ese es el concepto. ¿Ya? Luego, otro índice bastante importante es el índice reticulocitario. ¿Qué significa esto? Cuando la médula ósea se expresa y se da cuenta que necesita liberar eritrocitos rápidamente, aunque no estén lo suficientemente maduros, empieza a liberar los precursores. Los precursores son los reticulocitos, que se ven teñidos con azulcrecid brillante de esa forma, porque ¿qué es esta cosa azulita que se ve? Es RNA para sintetizar hemoglobina posteriormente. Entonces, este es el concepto de reticulocito. Este es un examen que es aparte del hemograma. ¿Qué quiere decir eso? Que ustedes cuando hagan la orden, si ponen hemograma solamente no les van a notar los reticulocitos. Tienen que poner hemograma más reticulocitos. ¿Ok? Entonces, esto se expresa en porcentaje y tiene correlación con la presencia de los policromatófilos, ya que esta es la tinción clásica del hemograma. Esta es la tinción. ¿Se acuerdan que al principio yo les dije que esto se tiene que teñir? Esa plaquita y se ve así. Esa es la tinción clásica, la microinvalginsa. Y así se ven los reticulocitos. Se ven más grandes, por lo tanto coincide con un BCM elevado, porque tiene muchos policromatófilos. Entonces, esto probablemente va a estar descrito
en esta parte, ahí, eritrocito, presencia de policromatófilos abundantes. Y ustedes inmediatamente saben que los policromatófilos son reticulocitos. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Todo previsivo? Policromatófilo. Entonces, el índice reticulocitario es una medida corregida del recuento de reticulocitos y refleja la respuesta de la médula ósea frente a anemia. Por lo tanto, si el índice reticulocitario está elevado, quiere decir que la célula, o sea, la médula está respondiendo. Y esto es importante, porque si hay una anemia hemolítica, inmediatamente la médula va a responder porque tiene las células para responder. Pero si estamos en una deficiencia de hierro crónica de mucho tiempo, la médula, por mucho que quiera liberar células más inmaduras, o sea, sangre periférica, no va a poder porque no tiene. Ese es el concepto del índice reticulocitario. Si está elevado sobre 2, nos habla de que está respondiendo la médula. Si no aumenta su valor, la médula no tiene cómo responder. También importante para las aplasias medulares. Acá viene el concepto de anisocitosis. En los equipos automatizados les van a entregar un valor que se llama distribución de altura, que en inglés esa es la sigla, y en español así, amplitud de distribución eritrocitaria. Y no tienen nada más que como significado que es como el coeficiente de variación en el tamaño de los eritrocitos. ¿Qué quiere decir eso? Que si el valor de referencia es 15 aproximadamente, ¿qué quiere decir eso? Que nosotros esperamos que haya un 15% más o menos de desvío desde el tamaño promedio de esos eritrocitos. Si tenemos un 20 o un 30, en palabras simples significa que hay eritrocitos chiquititos y otros gigantes. Entonces, este es el valor objetivo. Y este AD es lo objetivo. Es un valor cuantificado por un equipo, pero tiene su correlato en la anisocitosis. Anisocitosis. Esto es objetivo, porque es operador dependiente. La anisocitosis, ustedes la van a encontrar en el reporte probablemente acá. Glóbulos rojos, anisocitosis de cruces con predominio de macrocitosis, por ejemplo. ¿Esa es la diferencia de tamaño? Diferencia de tamaño. ¿Estamos bien hasta ahí? Parece anisocitosis de cruce. Sí. Puede ser 1, 2, 3, Sí. Claro, en general todos los reportes del laboratorio van a estar en cruces con palabras. Una cruz escasa cantidad, dos cruces moderada cantidad, tres cruces abundante. Ya, vamos con los leucocitos. El recuento de leucocitos entonces va de 4.000 a 10.000 en general, células por micrómetro cúbico, y la distribución en porcentajes está acá. ¿Qué hay que tener en claro? Que existe el porcentaje, pero ustedes pueden hacer el recuento absoluto. Y esto es importante, porque suponiendo que tenemos un recuento total de leucocitos de 4.000 células por micrómetro cúbico aproximadamente, y ustedes observan que los neutrófilos, por ejemplo, están en 90. ¿Qué quiere decir eso? Que el recuento porcentual probablemente esté muy elevado, pero el absoluto puede que esté dentro del rango y simplemente puede que llegue cercano a 6.000. Simplemente la persona tiene un recuento bajito, pero su conteo de neutrófilo está en condiciones óptimas y eso le permite defenderse frente a infecciones.
Entonces, fisiopatológicamente no hay problemas ahí. Por eso hay que tener bien clara la diferencia entre el porcentaje y el recuento absoluto. ¿Puedes explicar de nuevo? Sí. Hagamos un ejemplo simple con el valor mayor de leucocitos que está dentro del rango de referencia, que serían 10.000 células o leucocitos por milímetro cúbico, ¿cierto? Esto llega al rango, al límite superior. Supongamos que tenemos ahora un recuento de neutrófilos del 50%. Neutrófilos. Cuando hablamos de porcentaje, es el recuento relativo de neutrófilos. ¿Cuánto es el 50% de 10.000? 5.000. ¿Calza dentro del rango de referencia de recuento absoluto? Sí. Estamos sin ningún problema. Supongamos ahora entonces que tenemos un recuento de neutrófilos de 90% para 10.000 leucocitos. ¿Cuánto tenemos de absoluto? 9.000. Y ahí ya nos salimos del rango de referencia. Por lo tanto, ahí vamos a tener una neutrofilia absoluta y relativa. Y cuando tenemos una neutrofilia absoluta y relativa, lo más probable es que estemos frente a un proceso infeccioso. Siendo que no hemos superado el recuento total de leucocitos. Tengo una duda. ¿El conteo de leucocitos es nuestro 100% entonces? Sí. Pero si por ejemplo estuviésemos alterado, no sé, hubiesen como menos, igual afectaría como todos los porcentajes. Por eso hay que fijarse en el absoluto y no tanto en el porcentual. Ya. Y el porcentaje entonces va en razón de la cantidad máxima del rango de referencia de los leucocitos. El porcentaje siempre va a ser porcentaje en el fondo de 100 células, ¿cuántas hay de cada tipo? Por lo tanto, por eso es importante no llegar y decir, oh, el porcentaje está correcto, así que no hay problema. Tenemos que también hacer el recuento absoluto, sobre todo con linfocitos y neutrófilos, el resto no está importante. Eso mismo, por ejemplo, en este caso de que haya un 90% de neutrófilos y se baje la demás cantidad, por ejemplo, de linfocitos y de monocitos, se baja la cantidad. Uno, por ejemplo, podría decir hay aumentos de neutrófilos y eso hace que haya una disminución del recorte porcentual de los demás. ¿Qué significaría? Eso, primero, antes de decir qué significa, tenemos que definirlo bien. Si tienes una neutrofilia porcentual de 90%, quiere decir que tenemos una linfopenia porcentual. Y la pregunta es, ¿la linfopenia porcentual es absoluta o no? En ese mismo ejemplo, ¿cuántos linfocitos nos deberían quedar? 10. Puede que haya un eosinófilo, otra cosa, ¿cierto? 10. ¿Y cuánto es el 10% de 10.000? 1.000. Y los linfocitos de 2 a 5.000. Entonces estaríamos esto es de 2. Sí, pero estaríamos dentro del rango. Entonces no estamos con una linfopenia absoluta. Ya. Ah, ya. Sí. Entonces, esa es la forma que ustedes ahora tienen que reportar sus hemogramas. Tenemos linfopenia absoluta, relativa, en función de una neutrofilia. Entonces sería relativa. Depende, todo depende, tienen que ir analizando. Ese era el mensaje. Que no se olviden que hay que tener un recuento absoluto. Y existe otro parámetro que se puede cuantificar, que es el recuento absoluto de neutrófilos. Y eso también, es el recuento absoluto y hay rangos de referencia.
Esto es sumamente importante para los pacientes inmunodeprimidos, por ejemplo, porque no se puede bajar de 500. Si se baja de 500 se tiene que ir a sala de aislamiento. Por eso los pacientes que tienen terapia, después de leucemia y cosas así, o trasplante, les cuentan el RAN todos los días, porque si llegan a tener menos de 500 se va aislando la probabilidad de infecciones muy altas. Existen los valores críticos, que yo les he hablado creo un poco de ellos, que tienen que ver con indicadores de un estado fisiopatológico alejado de la normalidad, que puede poner en peligro la vida del paciente si no se actúa rápidamente, y que sí existe tratamiento. Entonces, en el hemograma también hay valores críticos, y están ahí. Si se fijan, el hematocrito no puede disminuir de 20, la hemoglobina no puede disminuir de 7. ¿Qué pasa si tienen 7? Inmediatamente hay que pensar en una función. Los recuentos de leucocitos no pueden disminuir de 1.5. Hay que tener inmediatamente el plan para atacar esto. Y si apareciera algún blasto en la sangre, ¿se acuerdan que eran los blastos? Precursores que están en la médula ósea. Un blasto que aparezca en sangre periférica es un valor crítico. Inmediatamente hay que generar un protocolo de informe. Y ustedes les van a informar y tienen que hacer seguir el protocolo del centro en el que trabajan. Y recuentos de plaquetas también tienen valores críticos. No pueden disminuir de 40 porque los riesgos de sangrado son importantes. Esto es importante que lo conozcan y tenerlo claro no solo para hematología, en general todos los exámenes de laboratorio son propensos a error, ¿ok? Y esos errores se dividen en fases de todo el análisis. Están la fase pre-analítica, la analítica y la posanalítica. Los porcentajes de errores más altos se dan en la fase pre-analítica, ya antes de que la muestra pase el equipo. ¿Y qué quiere decir eso? Por ejemplo, cuando se trata de preanalítica, es cualquier problema que haya con la muestra desde que la tomaron hasta que llega al laboratorio. Y preanalítico tiene que ver con el paciente. ¿Y por qué les digo esto? Porque pasa. Y a mí me pasó hace un mes atrás que una amiga llega con el hemograma de su hermana y me dice, oye, mira lo que aparece aquí. Traté de encontrar las fotos y no lo encontré para la casa. Hematocrito 6. Plaqueta 40.000. Hemoglobina también tenía como 2. Me dice, y todo tiene asterisco. ¿Se han fijado que aparece? Pues le informaron ese hemograma. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué creen que tiene? Una leucemia, se está muriendo. ¿Qué pasó? Un problema preanalítico. ¿Qué tiene que haber pasado? Si estamos hablando de un hemograma, sangre, se coaguló la muestra. Si una muestra se coagula, va a atrapar las plaquetas, va a atrapar los eritrocitos, todo va a quedar en el coágulo atrapado. Y cuando quieran detectar algo no van a encontrar nada. Las plaquetas aparecen en el frotis aglutinadas. Entonces, claro, miren, y ahí están todos los problemas. Preanalítico, problemas de centrifugación, marcaje, separación, bla, bla. Y acá en la preanalítica tiene que ver con transporte, aparece aquí, cuando ponen la liga por mucho tiempo, se puede generar un coágulo. Si toman la muestra y no agitan con el anticoagulante, se forman coágulos. Entonces, se los cuento porque pasa. Y tienen que saber discriminar si el resultado que están analizando es porque el paciente tiene un problema o es un problema preanalítico. Y ahí, ¿qué harían ustedes si tienen la duda? Repetir el examen, háganselo en nuestro laboratorio.
Entonces, les dejo esto simplemente porque aparecen las causas más frecuentes para que ustedes las conozcan. No voy a leer todo eso. Variables biológicas que influyen en los parámetros del hemograma: edad, sexo, estrés. Vamos a analizar esto en las tablas que vienen más adelante, pero el estrés, el cortisol, ¿qué hace? Produce neutrofilia rápidamente. El estrés, por ejemplo, del ejercicio, el pool que está en las paredes de los vasos sale. Entonces, si la guagua está llorando cuando te toman la muestra, van a salir alto los leucocitos. Si ustedes vienen corriendo una escalera y se toman la muestra, van a salir alto los leucocitos. Estilos de vida, bueno, ahí podríamos ver muchas cosas. El ejercicio también tiende a elevar los parámetros del hemograma, el embarazo tiende a disminuirlos. Diferentes tipos de alimentación cambian los parámetros del hemograma, y geografía, por ejemplo, vivir en altura, ya sabemos que se produce más eritropoyetina, y generalmente las personas que viven en altura tienen valores más elevados de hemoglobina y hematocrito. Miren, todas estas tablas, yo sé que ustedes ven una cantidad de números y les va a dar una lata ver todo esto, pero el mensaje es el siguiente. A medida que las personas van avanzando en su vida, van cambiando los parámetros del hemograma, y por eso aquí aparece la edad. Lo importante es tener claro qué es lo que cambia. Por ejemplo, si nos fijamos en la hemoglobina, cuando un niño nace, tiene valores de hemoglobina bastante elevados. Imagínense que a las 2 semanas puede tener hasta 16. Y esto es rarísimo porque en varones adultos lo máximo como 15. Ya, damos por decir. Y a medida que se va avanzando, va disminuyendo. Y luego ya se recupera y vuelve a aumentar los niveles de hemoglobina. En la edad desde los 12 a los 18 años no hay mayores cambios con respecto a la edad, pero sí con respecto al sexo, porque empieza, en el caso de mujeres, la menstruación, y ahí se va perdiendo sangre mensualmente y además hierro, que no se recupera tan fácilmente, y por lo tanto los valores siempre están disminuidos con respecto a los valores. La hemoglobina cambia en los recién nacidos, por ejemplo, ya dijimos de 16, incluso 22 en un recién nacido, por un proceso de hemoconcentración que ocurre en el momento del parto. Y a medida que va avanzando, igual sigue alta. Pero después ocurre un cambio en el tipo de hemoglobina. La hemoglobina cambia de fetal a hemoglobina adulta, y luego de eso empieza a ocurrir una disminución en su concentración. Y esto va a ir también cambiando a medida que el niño va consumiendo leche, porque la leche tiene proteínas que son quelantes de hierro también. Entonces, por todo esto va disminuyendo. Y después se normaliza hasta que todo cambia en la adolescencia y así. ¿Cuál es el mensaje? Probablemente todo esto no lo van a aprender de memoria, pero siempre comparen los valores con los rangos de referencia para la edad y para el sexo. Eso es el mensaje. En embarazadas lo que ocurre es que más o menos en el segundo trimestre del embarazo existe la llamada anemia dilucional. Entonces es una falsa anemia, donde hay una gran retención de líquido, se genera una dilución de la sangre, y de esa forma se ve más disminuido el recuento de linfocitos, la hemoglobina, etc. Si se fijan acá, tenemos la hemoglobina, se va al BP12, luego 12,1, luego tenemos el tercer trimestre del embarazo 11,9. Para una persona esas diferencias llegan a ser significativas. Y con respecto a los leucocitos, estos van aumentando a medida que se avanza en el embarazo. También existen fármacos ya que tienen algunos valores del hemograma, los corticoides, ya les dije, produce leucocitosis. El consumo de alcohol crónico produce macrocitosis. Fármacos como la dipirona generan disminución del recuento plaquetario. Entonces aquí hay simplemente una selección bien al azar de fármacos que cambian
algunos valores de hemoglobina. Y ahora vamos a analizar algunos casos clínicos concretos y terminamos. Morfología normal. Si los eritrocitos tienen un diámetro de 7 micrones, este es un neutrófilo para que veamos más o menos la relación de aspecto. Acá tenemos un linfocito, otro linfocito. ¿Qué ocurre acá? Fíjense en los eritrocitos cómo se pueden observar en un frótico. Este es el halo que tiene central. Recuerden que ya antes había un núcleo que se perdió. Así se ven seguidos. ¿Qué está ocurriendo acá? Caso. 34 años, sexo femenino, hemoglobina 9,2. BCM, HCM, CHCM. ¿Cómo ustedes informarían estos eritrocitos con estas características en los índices? Claro. Presencia de anisocitosis. Aquí no tenemos. Ahí está el R de 18. ¿Cuánto dijimos que era lo normal? Hasta 15. 18. Presencia de anisocitosis. ¿Qué más? Hipocromia. Con microcitosis E hipocromia. e hipocromia. ¿Ya? Las plaquetas están normales, hay una leve trombocitosis reactiva, porque las plaquetas se consideran reactantes de fase aguda hoy en día también. Y ahí está la observación: microcitosis, hipocromia, anisocitosis. Conclusión: perfil compatible con anemia microcítica hipocrómica de probable origen ferropénico, es decir, falta de hilo. ¿Quedó claro? Consulta por qué había tantas plaquetas. Porque las plaquetas son reactantes de fase aguda y en ciertos procesos donde la médula está también estimulada, se liberan más plaquetas. ¿Qué es esto? Es un neutrófilo en su etapa previa. ¿Cómo se llama esa célula? Basiliforme. Basiliforme. Entonces, si se fijan, en el informe del hemograma, miren, están los basófilos, los sinófilos y vienen una serie de precursores neutrófilos y ahí están los basiliformes. Si los basiliformes aumentan mucho, nos está hablando de que la médula está estresada y está liberando precursores para combatir probablemente un proceso infeccioso o inflamatorio. Entonces, fíjense que en este caso tenemos serie roja normal y la serie blanca, leucocitosis, neutrófilos en un 85%. Desviación a la izquierda significa que existe un porcentaje elevado de basiliforme y linfocitos un 9%. Las plaquetas están normales. Entonces aquí las observaciones son neutrofilia marcada con formas inmaduras, compatible con inflamación aguda. En este caso correspondía a una leucocitosis neutrofílica con desviación izquierda propia de un proceso como una apendicitis aguda. El paciente llega con fuerte dolor, con fiebre, que se desmaya de caído de dolor, se hace un hemograma y tiene esos valores. Inmediatamente proceso inflamatorio agudo. En esa imagen los eritrocitos no se ven como por el lado, se ven más todo. Sí, a veces ocurre eso, si te fijas acá también. Eso no es raro. Lo raro es cuando hay hipocromia. A veces son problemas de visión. Siguiente caso. Eritrocitos sin problema, pero fíjense en la serie blanca. Leucocitos 12.800. Leucocitos. Ahora el predominio de linfocitos. Y en las características de los linfocitos aparecen linfocitos atípicos en un 15%. ¿Qué significa eso? Me refiero a que un linfocito clásico tiene esta forma. Y miren este. Tiene un abundante citoplasma, un núcleo también, no está redondito, son más grandes. Cuando un linfocito se activa, si recuerdan en inmunología también, su síntesis de inmunoglobulina
o de citoquinas, dependiendo del tipo de linfocito, aumenta mucho. Y eso va a ir acompañado de un cambio de forma. Y eso se ve en el hemograma. En este caso, estos llamados linfocitos activados, más el paciente que llegó con fiebre, faringitis, linfoadenopatía y tenía 15 años, una clásica mononucleosíntesis. ¿Qué pasa acá? ¿Qué observan aquí? De todo. Muchos leucocitos, es decir, leucocitosis. ¿Qué más? Hay formas inmaduras. De hecho, hay formas tan inmaduras como esta que está aquí, que es un promieloblasto. Miren el tamaño de una célula maduro con esta. Compárenlo con este. Es una célula gigante. Aquí hay un mielocito, un promielocito, un eosinófilo y muchos neutrófilos. El recuento acá es de 120.000 células por microlitro. Si ustedes tienen un recuento de ese tipo, ¿en qué podemos pensar inmediatamente? En una leucemia. Y cuando tienen todo el estadio desde blasto hasta el neutrófilo maduro, lo más probable es que sea una leucemia mieloide crónica. Leucemia mieloide crónica. Es un síndrome mieloproliferativo. Entonces, si se fijan, predominio de neutrófilos maduros es inmaduro. Mielocitos, metamielocitos, hay también muchos basófilos y muchos eosinófilos, porque aquí el problema es que se genera un nuevo cromosoma llamado cromosoma Filadelfia, y que esta mutación ocurre en un precursor que está bajito de la stem cell. Entonces todas las líneas empiezan a proliferar, incluso los megacaricitos, y a pesar que aquí no se ve bien, pero hay muchas plaquetas. Es un clásico de la leucemia mieloide crónica. Y eso por eso, no son Filadelfia. Y genera un gen de fusión, el BCR-ABL, que es una proteína quinasa que hace que esté desregulada y aumente mucho la proliferación. Acá, leucemia linfática aguda, ahora tenemos unos blastos gigantes de origen linfocítico. Aquí ya los leucocitos no son tan abundantes como los 120.000, pero sí tenemos 32.000. O sea, eso es mucho. En las infecciones siempre vamos a tener máximo 20.000, pero acá 32.000. Y aparecen estos linfoblastos. ¿Se acuerdan cuando hablamos de que los blastos eran un valor crítico? Entonces, si aparece un blasto en un informe, ya quiere decir que el problema es grave. También aquí tenemos trombocitopenia, no se ven plaquetas en el flor. ¿Ya? Esto es compatible con leucemia linfática aguda. Y aquí todo lo contrario. Está lleno de ¿qué? De linfocitos o neutrófilos. Linfocitos. Y todos están bien maduritos, bien característicos. Pero este es un paciente de 70 años, aquí no aparece. Pero además, fíjense en su serie roja. Tiene una hemoglobina baja, un hematocrito bajo, leucocitos de 65.000 por microlitro, linfocitos pequeños y maduros. Las plaquetas también. Y también hay muchas células rotas en el flor. Hay pacientes mayores de 60 años. Esta es una clásica leucemia linfática crónica. Clásica de hombres adultos mayores. Leucemia linfática crónica. Entonces, es también un clásico. Ustedes van a ver un patrón así en el hemograma y inmediatamente así hacer el diagnóstico. ¿Ya? Entonces, todo esto es para mostrarles que el hemograma entrega mucha información de diferentes tipos, siempre y cuando se sepa analizar muy bien todos los parámetros. Porque si se les pasa un parámetro, es información que están perdiendo y que les puede dar cuenta de un diagnóstico.
son los esquistocitos. O sea, si en un informe de demograma aparece hemoglobina baja, hematocrito bajo, reticulocitos elevados. ¿Por qué? Porque la médula se está expresando. De hecho, ahí hay un policromatófilo. Y esquistocitos, todos estos trocitos de célula, inmediatamente ustedes piensan en una hemólisis intravascular. La causa se tiene que averiguar, pero el hallazgo, la fotografía, es que es un proceso hemolítico. Esquistocitos se llaman esas, ahí están, esquistocitos, que era lo que hablábamos el otro día, o sea, hace un ratito atrás, que yo les mostraba que eran trocitos de células, y compatible también con PCM, bueno, en este caso PCM está normal, porque probablemente hay una mezcla de esquistocitos, pero también de policromatófilo. Entonces tienen células muy grandes y unas muy pequeñas. Por eso no necesariamente una anemia hemolítica va a ser microcítica. Ya, y creo que esa era la última. Esa era la última.